Capítulo 231 Uma Musume, al sótano. Demasiado fuerte. Mizuno yacía tendido en el suelo, observando desde la distancia cómo los paramédicos subían con cuidado a Hiroshima Baosa a una camilla y lo introducían en una ambulancia. Su corazón aún temblaba por el miedo que le había quedado. Menos mal que el Cóndor Pasa solo lo lanzó, en lugar de estrellarlo contra el suelo de cintura como hizo Baosa. De lo contrario, probablemente estaría igual que él ahora, con la columna destrozada y sin poder volver a caminar. Esta vez se había librado fácilmente. Tras tomar prestada un poco de energía de la esperanza para acelerar su recuperación, Mizuno logró ponerse de pie tambaleándose. No hay manera de que pueda vencerla. El dolor de la derrota le quemaba profundamente en el pecho. Ni siquiera había visto moverse al Cóndor Pasa. En un abrir y cerrar de ojos, ella se abalanzó sobre él, le inmovilizó las extremidades, lo hizo girar por la pierna como a un pollo y lo lanzó al otro lado del campo. Ella era más pequeña y ligera que él, pero enfrentarla era como estar frente a una montaña. Había usado todas sus armas contra ella y no había podido moverla ni un centímetro, mientras ella jugaba con él como si nada. Mizuno se sacudió la tierra de la ropa y levantó la vista. A lo lejos, el Cóndor Pasa ya había encontrado a otro joven entrenador al que desafiar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su movimiento, una Uma Musume de pelo largo se interpuso entre ellas. «No toques a mi entrenador», gritó, interponiéndose protectoramente frente a él. Parecía un rescate heroico, pero en lugar de conmoverse, el joven entrenador se estremeció y apretó los labios. «No me estabas acosando otra vez, ¿verdad?» No es importante ahora mismo». Uma, de pelo largo, forzó una risa y cambió rápidamente de tema. «Entrenador San, si te protejo, casémonos mañana». No creo que sea necesario». El entrenador, aterrorizado, negó con la cabeza, claramente reacio. «Entonces está decidido». Ignorando por completo su protesta, ella sonrió radiante. «Y jejeje, me voy a casar con el entrenador». Sus ojos brillaban de determinación. Por ese sueño, lo daría todo, con el 100% de su poder. ¿De verdad puede ganar? Mizuno, que ahora observaba desde una distancia muy segura con binoculares, no pudo evitar preguntarse algo. Pensó que, dado que ambas eran Uma Musume, la de pelo largo al menos podría resistir un poco. Pero en menos de 30 segundos, el Cóndor Pasa ya la había estrellado contra el suelo, dejándola fuera de combate. ¡Uf! El joven entrenador suspiró aliviado, contento de haber escapado del matrimonio, solo para que el Cóndor Pasa se girara repentinamente hacia él. Estallido. Observó al pobre entrenador, ahora hundido de cabeza en la tierra como una cebolla enterrada, con el rostro ensombrecido por la decepción. Él tampoco. Se tocó la máscara que llevaba puesta, recordando las palabras de su padre, el mejor luchador del mundo, y su espíritu se reavivó. Con renovada determinación, partió de nuevo en busca del hombre que finalmente podría derrotarla. Al verla dirigirse hacia él, Mizuno inmediatamente se dio la vuelta y salió corriendo. Ahora por fin comprendía a qué se refería el presidente Rodolfo con destruir la academia. Si el Cóndor Pasa seguía luchando contra todos los entrenadores masculinos que se le cruzaran, pronto el hospital estaría abarrotado. «Demasiado fuerte», murmuró Mizuno mientras se retiraba. Pero al menos había recopilado información útil. La técnica de lucha del Cóndor Pasa aún no era perfecta, pero su fuerza física ya superaba la de la mayoría de las Uma Musume. Incluso sin delicadeza, podía aplastar a cualquiera con pura fuerza bruta. No es de extrañar que Grass Wander no pudiera controlarla. Con semejante poder, incluso el presidente Rudolf, el emperador, probablemente tendría las manos llenas. Los eruditos dicen que hay que combatir la magia con magia, pero a lo que se enfrentó fue a un monstruo de fuerza bruta. Un combate directo era un suicidio. Así pues, Mizuno llegó a una conclusión: solo el más alto nivel de técnica podía derrotar un poder abrumador. Del mismo modo que solo el dominio perfecto de la técnica de Wo podía hacer frente a la criatura más fuerte de Baki, Yujiro Hanma.
Veamos si existe algún registro de un humano que haya vencido a una Uma Musume gracias a su pura habilidad. Sacó su teléfono y comenzó a buscar. Nada. Todos los supuestos casos en línea resultaron ser falsos, seguidos de comentarios como, el autor me engañó para que desperdiciara mi juventud luchando contra Uma Musume. Claramente, todo era una estafa. Al no encontrar nada fiable en Internet, decidió buscar en persona. Al día siguiente, Mizuno abandonó la Academia Trasen. Recorrió la ciudad, visitando todos los dojos de lucha libre que pudo encontrar, preguntando si alguno conocía alguna técnica que pudiera derrotar a una Uma Musume, y si estarían dispuestos a enseñársela. La mayoría de los maestros pensaron que estaba buscando pelea y al instante lo inmovilizaron con una llave de estrangulamiento antes de echarlo. Algunos no lo echaron de inmediato. Tras observarlo detenidamente, le entregaron en silencio un papel con una sola dirección. Al seguir la ruta, Mizuno se encontró frente a un hospital psiquiátrico. ¿Un humano derrotando a una Uma Musume? ¿Estás loco? En el último dojo de esa noche, las puertas se abrieron de golpe y el maestro de rastas empujó a Mizuno hacia afuera, ladrando. Piérdete, maldito loco. ¿De dónde has salido? Escucha, chico, es físicamente imposible que un humano derrote a una Uma Musume. Es triste, pero así son las cosas. Mi hermano ganó muchísimos títulos de lucha libre. Sus habilidades eran de primer nivel, su físico era perfecto, decir que era el número 1 del mundo no sería una exageración. Pero hace unos 20 años, se confió demasiado y desafió a una Uma Musume. ¿Quieres saber cómo terminó? Ella lo dejó inconsciente. Ahora él es padre de varios hijos. Su hija mayor estudia en Trasen, la escuela de Uma Musume más importante de la ciudad. Deberías conocer Trasen. Todas las tardes, los entrenadores se baten en duelo a las puertas del estadio solo para poder subir al autobús sin que los atrapen. Es prácticamente una tradición local. Así que hazme caso y déjalo, no quiero ver a otro tipo ser exprimido hasta la última gota por una Uma Musume solo porque no pudo superar esto. Capítulo 232 Uma Musume, al sótano. Vete, lárgate. El maestro del dojo, con sus rastas, hizo un gesto a Mizuno con impaciencia, instándolo a marcharse. Ya veo. Mizuno bajó la cabeza, frotándose la barbilla pensativo. Ya había visitado todos los dojos de lucha libre de la ciudad, y todas las respuestas habían sido las mismas, no existía tal técnica. Ninguna que pudiera permitir que un humano derrotara a una Uma Musume. Aquí no hay pistas. Y las probabilidades de encontrar algo en el resto de Japón no parecían mucho mejores. ¿Tal vez en Estados Unidos? Allí la lucha libre estaba más desarrollada. Quizás alguien en el extranjero había descubierto cómo vencer a una Uma Musume mediante la pura habilidad física. Puede que sea la única salida, suspiró Mizuno. Era el único plan que se le había ocurrido. Mientras meditaba sobre su siguiente paso, el maestro de rastas miró a su alrededor con nerviosismo, inspeccionando la zona antes de deslizar algo en la mano de Mizuno. ¿Qué es esto? Mizuno abrió la palma de la mano y encontró una nota doblada, parpadeando confundido. ¿Otro hospital psiquiátrico? Murmuró, con un leve temblor en los labios. Al fin y al cabo, las últimas direcciones que había conseguido de los maestros del dojo lo llevaban todas a pabellones psiquiátricos. Pero justo cuando empezaba a despegar el papel, el maestro de las rastas le agarró la muñeca para detenerlo. SHH. El hombre se llevó un dedo a los labios, mientras sus ojos recorrían con cautela la calle vacía. Incluso Mizuno, con su lentitud habitual, se dio cuenta de que algo andaba mal. El hombre claramente guardaba un secreto que no podía revelar. Mizuno permaneció callado, esperando. Tras comprobar 2 veces que no había nadie más cerca, el maestro de rastas finalmente exhaló, le dio una palmadita en el hombro a Mizuno y se inclinó para susurrarle. Ve a buscar a mi hermano. Él te mostrará de lo que Uma Musume es realmente capaz. Temprano en la mañana siguiente. Tras leer la nota, Mizuno se adentró en las montañas, lejos de la ciudad. El aire era fresco y puro, el bosque denso y vibrante.
Un arroyo estrecho serpenteaba entre las rocas, murmurando suavemente mientras fluía hacia un lago. Los pájaros cantaban a lo lejos, y la luz del sol se filtraba entre los árboles en cintas doradas. Tras casi una hora de caminata por el sendero del bosque, abriéndose paso entre ramas y hojas, Mizuno finalmente divisó un edificio escondido en un claro. Era enorme, fácilmente 1000 metros cuadrados, pero claramente llevaba años abandonada. Las puertas estaban podridas y las paredes cubiertas de hiedra. El pulso de Mizuno se aceleró. Un lugar tan remoto solo podía pertenecer a algún maestro solitario. Pero al acercarse y leer el letrero sobre la entrada, su entusiasmo se transformó en incredulidad. Centro de experiencia de tiro con armas del maestro Jin. ¡Puh! Mizuno casi escupió sangre. Espera. ¿Armas? ¿El secreto para derrotar a Uma Musume eran las armas? TCH, me estafaron. Chasqueó la lengua con irritación. Había pensado que el maestro de rastas estaba insinuando alguna leyenda oculta, un genio de las artes marciales en las montañas. En cambio, lo habían enviado a aprender a usar armas de fuego. Bien, ya terminé aquí. Mizuno suspiró y se dio la vuelta para marcharse. Pero antes de que pudiera dar un paso, una voz grave y segura lo llamó desde atrás. Eres ese idiota del que habló Asang ayer, el que anda por ahí preguntando cómo vencer a Uma Musume, ¿verdad? La voz era suave y resonante, con un ligero acento estadounidense. Mizuno giró. Un extranjero alto y de hombros anchos estaba de pie junto a la puerta, tenía el pelo rubio, los ojos azules y una prominente barbilla partida. Se apoyaba despreocupadamente en el marco, fumando un puro y observando a Mizuno con una sonrisa burlona. ¿Y tú eres? Preguntó Mizuno con cautela. Puedes llamarme Kazuma Jin. O Maestro Jin, si lo prefieres. El hombre sacudió su cigarro, señalando con la cabeza hacia el edificio que tenía detrás. Yo dirijo este lugar. Oh, encantado de conocerle, Maestro Jin, respondió Mizuno rápidamente. Soy Hideki Go. Pequeño Go, El maestro Jin se separó de la pared, se arregló la chaqueta y caminó hacia él, con el cigarro aún en la mano. ¿Te das cuenta de que ir por ahí preguntando a la gente cómo vencer a Uma Musume es extremadamente peligroso, verdad? Su tono se endureció mientras se detenía a 1 metro de distancia. Si esas Uma Musume se enteran de que un humano está intentando encontrar su punto débil, ¿crees que te dejarán marchar sin más? Sí, la verdad es que no pensé en eso, admitió Mizuno, rascándose la cabeza. Solo ahora, tras las palabras del maestro de las rastas, empezaba a comprender el peligro. Era como si un empleado preguntara abiertamente por ahí cómo derrocar al director ejecutivo, nadie en el poder lo toleraría. HMPH. Jin lo miró de arriba abajo y luego soltó una risita. Pero te has cubierto bien, ni una pizca de piel al descubierto, ni la cara a la vista. Incluso después de todo el revuelo que causaste ayer, probablemente no llamarás demasiado la atención. Le dio una palmada en el hombro a Mizuno y se rió a carcajadas. Cauteloso y temerario al mismo tiempo, nada mal. Ese tipo de mentalidad, una imprudencia cautelosa, es lo que llamamos coraje sereno. Puede que tengas potencial. Entonces señaló con el pulgar hacia el edificio. Vamos. Les mostraré de lo que Uma Musume es realmente capaz. Espere, maestro Jin, gritó Mizuno. Antes de irnos, necesito preguntarle. Dudó. ¿Es posible? Jin hizo una pausa, se giró y sonrió a través del humo que salía de su cigarro. Sí, dijo, con los ojos brillantes. Es posible. Capítulo 233 Uma Musume, al sótano. El hombre extranjero, no, ahora el maestro Jin, condujo a Mizuno al interior de la destartalada fábrica. El interior era una sorpresa, limpio y ordenado, casi inquietantemente vacío. Las luces del techo parpadeaban, cajas de cartón apiladas en las esquinas parecían un almacén abandonado. Supuestamente un centro de tiro, pero Mizuno no vio ni una sola pistola, ni siquiera un juguete que parpadeara. ¿Maestro Jin cerró su centro de armas? Preguntó Mizuno.
asintió el maestro Jin. Desde que un tipo que se hacía llamar Graves asesinó al primer ministro durante su discurso, Japón endureció el control de armas. Mi negocio quebró, ahora estoy pensando en vender salsa picante. Maestro Jin, ¿usted es estadounidense? Sí. ¿Cómo lo adivinaste? Parecías occidental, además de que noté un ligero acento estadounidense cuando hablaste, respondió Mizuno. Ja ja ja. El maestro Jin rió, su voz resonando en las paredes vacías. Condujo a Mizuno más adentro, abrió una pequeña puerta y reveló una habitación decorada con buen gusto. Tenía un estilo occidental, un ventanal que iba del suelo al techo frente a la puerta, una mesa de comedor en el centro y una barra de madera a lo largo de una pared, repleta de botellas que brillaban bajo luces cálidas. El maestro Jin se sentó primero e hizo un gesto a Mizuno para que se sentara en el asiento de enfrente. Por favor, siéntese. Gracias. Mizuno se sentó. El maestro Jin abrió un cajón, sacó una caja de puros, escogió uno y se lo ofreció. Lo siento, no fumo, respondió Mizuno, rechazando la oferta. Oh. El maestro Jin devolvió el cigarro, se dirigió al mueble de licores, tomó una botella de whisky del 93 y preguntó, ¿y qué tal esto? Yo tampoco bebo. Mizuno volvió a negarse. El maestro Jin frunció el ceño. Eso no está bien, muchacho. Un hombre de verdad bebe licores fuertes. Fuma puros. Tomó 2 vasos, llenó cada uno hasta la mitad con whisky y le ofreció uno a Mizuno. Si no bebes, no te haré caso. Dicho esto, se bebió el vaso de un trago. Ja, ja, eso sí que me gusta. Miró fijamente a Mizuno como si lo desafiara a seguirlo. Mizuno miró el vaso, vaciló y luego negó con la cabeza. La definición de hombre de verdad es un poco diferente de donde yo vengo, murmuró. Creemos que un hombre de verdad puede controlar sus deseos por las personas que le importan, alguien que puede restarle importancia a las críticas y seguir adelante con paso firme. En realidad, con las personas que le importan, se refería principalmente a sí mismo, no tenía intención de empezar a fumar ni a beber. Buena frase. El maestro Jin asintió con aprobación y tomó el vaso. Pequeño Go, eres un buen chico. Miró a Mizuno y añadió de repente, pareces tener entre 13 y 20 años. ¿Qué te parece si conoces a mi hija? ¿Hija? Mizuno se quedó paralizado. Recordó que el maestro de rastas había dicho que su hermano tenía una hija en Trasen, una Uma Musume. Agitó las manos frenéticamente. No, gracias. Lo último que quería era que le presentaran a una hija de Uma Musume. Volviendo al tema, dijo Mizuno, juntando los dedos sobre la mesa y adoptando un tono serio. ¿Existe realmente alguna técnica para que un humano pueda luchar contra una Uma Musume usando solo el cuerpo? Sí que la hay, dijo el maestro Jin, volviendo a coger el whisky y dando un sorbo. Pero las condiciones son brutales. Te enfrentas a Uma Musume, cuya fuerza es de 3 a 4 veces mayor que la de un hombre promedio. Entonces necesito entrenar mi fuerza para igualar la de ellos, adivinó Mizuno. No, dijo Jin, negando con la cabeza. La fuerza es secundaria. El factor crucial es una resistencia increíble. ¿Resistencia? Mizuno se frotó la barbilla. Supuso que Jin se refería a la resistencia física. Mizuno podía trotar 3 kilómetros sin cansarse y tal vez podría completar una maratón de 42 kilómetros si se lo proponía, pero esto sonaba diferente. ¿De cuánta resistencia estamos hablando?, preguntó. No se trata de resistencia física, sino de aguante para soportar el dolor, corrigió el maestro Jin. Necesitas un cuerpo lo suficientemente fuerte como para resistir varios ataques con toda la fuerza de una Uma Musume. Mizuno estaba atónito. Un solo golpe de una Uma Musume podía herir gravemente a un humano normal, Jin quería que recibiera varios. ¿Es eso posible?, preguntó Mizuno, dudando de las palabras de Jin. Claro que sí, si entrenas específicamente y aprendes a dispersar la fuerza. Yo mismo lo hice una vez, dijo Jin, incorporándose con orgullo y señalando al techo.
Con talento y un buen plan, con un año de entrenamiento debería ser suficiente. Un año. Mizuno sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Eso era mucho tiempo. Sin embargo, hay un truco mucho más sencillo que funciona con todas las Uma Musume, dijo el maestro Jin, poniéndose de pie. No necesita ese entrenamiento tan extremo. ¿Y eso es? Preguntó Mizuno. Jin se dio una palmada en las nalgas y declaró solemnemente, tírale de la cola. Espera, espera. Exclamó Mizuno, alzando una mano. ¿Acaso no es extremadamente peligroso tirar de la cola de una Uma Musume? Así es, asintió Jin, llevándose una mano al riñón con expresión de pesar. Una vez le tiré de la cola a alguien y por eso terminé jubilado anticipadamente y siendo padre de varios hijos. Negó con la cabeza. Así que, a menos que sea absolutamente necesario, nunca, jamás, le tires de la cola. Capítulo 234 Uma Musume, al sótano. Lo tendré en cuenta, asintió Mizuno con seriedad, tomando en serio la advertencia del maestro Jin. Puedes estar seguro de que, aunque le costara la vida, jamás tiraría de la cola de una Uma Musume. Maestro Jin, ¿de verdad tengo que entrenar durante un año entero? ¿No es demasiado tiempo?, preguntó Mizuno, rascándose la cabeza con ansiedad. Si pasó un año entero entrenando antes de desafiar a el Cóndor Pasa, ¿quién sabe cuántos entrenadores habrá derrotado para entonces? Para cuando regresara, incluso los reclutas del año siguiente podrían estar hospitalizados. No necesariamente, depende de tu nivel actual, respondió el maestro Jin. Vamos a averiguarlo. Ponte de pie y te daré un golpe para poner a prueba tu resistencia. Si ya eres lo suficientemente fuerte, podemos reducir el tiempo de entrenamiento. Remangándose las mangas, el maestro Jin reveló unos brazos como cables de acero, gruesos, venosos y rebosantes de poder. Con solo mirarlos, a Mizuno se le revolvió el estómago. Un solo puñetazo de esos brazos y probablemente se haría añicos como un tomate bajo la rueda de un camión. Mizuno miró fijamente el puño del tamaño de un saco de arena y tragó saliva con dificultad. Si esa cosa lo hubiera alcanzado, sin duda se habría desmayado, pero no se echó atrás. Él asintió con firmeza. Hagámoslo. Porque acababa de recordar algo. La fortuna le había dicho una vez que la energía de la esperanza no podía aumentar su velocidad ni su fuerza, solo su resistencia al daño. Generalmente inútil, a menos que estuvieras a punto de ser golpeado por una bola de demolición humana. Y en ese preciso instante, eso era exactamente lo que necesitaba. Mizuno, fortuna, canaliza toda la energía de esperanza de mis carreras anteriores para potenciar mi defensa. Fortuna, ¿estás seguro? No te quedará nada de reserva si algo sale mal más adelante. Mizuno, fuera lo viejo, dentro lo nuevo. No se pueden lograr grandes avances aferrándose a las obras. Hazlo. Fortuna, de acuerdo. Una cálida oleada recorrió el pecho de Mizuno, extendiéndose por sus venas, sus músculos, sus huesos. Su cuerpo no se sentía más fuerte, sino más denso, más resistente. Como si estuviera envuelto en una armadura invisible. Muy bien, maestro Jin, dijo Mizuno, abriendo los brazos, alzando la barbilla y cerrando los ojos. Estoy listo. Bien. 40% de potencia, prepárense. El brazo del maestro Jin se volvió borroso, entonces. ¡Zas! ¡Auf! Mizuno se dobló de dolor, pero se mantuvo en pie. ¿Qué se siente? Duele, pero es soportable, gruñó Mizuno, frotándose el abdomen. Le ardía, pero estaba bien. No había sangre ni costillas rotas. Impresionante, asintió el maestro Jin. Un tipo normal ya estaría en el suelo tosiendo y vomitando la cena de anoche. Intentemos con el 60%. Otro golpe, Mizuno se tambaleó. 80. Esta vez, retrocedió tambaleándose varios pasos. 100. Imprimir. Mizuno salió disparado hacia atrás y cayó al suelo, acurrucándose como un camarón y agarrándose el estómago con dolor. Había fracasado, pero el maestro Jin parecía encantado.
Pequeño Go, tienes una base sólida. Seguro que no eras luchador enmascarado antes, dijo, claramente impresionado. Incluso en su estado actual, que no era precisamente su mejor momento, ese puñetazo habría derribado a la mayoría de los hombres al instante. Pero Mizuno lo había recibido y se había mantenido consciente, prueba de que ya estaba en los límites superiores de la resistencia humana. ¿De verdad estás seguro de que no quieres conocer a mi hija? A ella también le gusta la lucha libre. No, gracias. Mizuno agitó la mano frenéticamente, interrumpiéndolo. ¿Entonces, mi resistencia es suficiente? No del todo, admitió el maestro Jin, flexionando su muñeca dolorida. Pero casi. Para estar seguros, necesitarás una auténtica Uma Musume para comprobarlo. Se acercó a la ventana y señaló hacia el bosque. A unos 2 kilómetros al este, hay una cascada de 50 metros. Últimamente, una Uma Musume ha estado entrenando allí, meditando bajo la cascada desde el amanecer hasta el anochecer. Si logras resistir 3 de sus ataques, tu resistencia pasará. Vuelve después y te enseñaré la técnica. ¿Una Uma Musume? Mizuno parpadeó, siguiendo su gesto. Sí. No sé su nombre, y ella no lo dice, pero es tranquila y accesible. Si se lo pides amablemente, te ayudará. De todas formas, se supone que debes meditar bajo la cascada como parte del entrenamiento, así que puedes unirte a ella y preguntarle ya que estás allí. Mizuno vaciló. ¿Una Uma Musume de Trasen, aquí en las montañas? ¿Podría ser el cóndor pasa? No, no podía ser, ayer estuvo ocupada golpeando el suelo con sus zapatillas en la academia. Así que tenía que ser otra persona. Ojalá sea alguien que no conocía. Cuantas menos complicaciones, mejor. Respiró hondo y asintió. De acuerdo. Media hora después. Siguiendo las indicaciones del maestro Jin, Mizuno llegó a la cascada que se encontraba en lo profundo del bosque. Torrentes blancos caían estruendosamente desde 50 metros de altura, estrellándose contra la poza poco profunda con un rugido que ahogaba cualquier otro sonido. Al asomarse entre los arbustos, la divisó, una Uma Musume sentada con las piernas cruzadas sobre una piedra lisa justo debajo de la caída de agua. Parecía tener poco más de 20 años, alta y elegante, con un sencillo bañador azul claro. Tenía los ojos cerrados, una expresión serena, mientras la cascada le golpeaba los hombros y la cabeza sin piedad. Definitivamente no era el cóndor pasa. Tampoco reconocía a nadie. Uf. Mizuno exhaló aliviado. Bien. Un desconocido. Salió de entre los arbustos y se adentró con cuidado en las frías aguas poco profundas hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para hablar. Hola. Los ojos de Uma Musume se abrieron de golpe. Por un instante, se quedó mirando fijamente, luego sus pupilas se contrajeron por la sorpresa, como si acabara de ver un fantasma. Tatos. Hola, tartamudeó, forzando rápidamente una sonrisa. Capítulo 235 Uma Musume, al sótano. La reacción de sorpresa de Uma Musume, vestida con un traje de baño, pilló a Mizuno desprevenida. Ese nombre a medio pronunciar, casi había dicho su apellido. ¿Me conoces? Preguntó, desconcertado. No, no lo creo. Exclamó, sacudiendo la cabeza con demasiada rapidez. Pero la forma en que desvió la mirada y cómo se colocó nerviosamente el cabello mojado detrás de la oreja la delató al instante. Mizuno se frotó la barbilla, estudiando su rostro con más detenimiento, tratando de recordar dónde la había visto antes. Cabello castaño, liso y sedoso, recogido cuidadosamente en 2 largas secciones con cintas amarillas. Ojos verde esmeralda claros, brillantes y dulces, enmarcados en un rostro que irradiaba calidez y madurez, como la de la simpática hermana mayor de al lado. Alta y elegante, sus proporciones eran casi irreales, un equilibrio perfecto entre curvas y piernas largas y tonificadas que brillaban blancas bajo el rocío de la cascada. Había algo en ella que me resultaba familiar, y sin embargo, algo no cuadraba. Lo que faltaba, era un sombrero verde y un traje impecable.
Lo que era nuevo, eran un par de orejas de caballo y una cola. A Mizuno se le encendió la bombilla. Sabía perfectamente quién era esa Uma Musume. Ajaja, si no hay nada más, simplemente, me iré. El traje de baño Uma Musume forzó una risa incómoda y rápidamente se dio la vuelta para irse, desesperada por huir antes de que él lo comprendiera. Pero la voz de Mizuno la dejó helada. ¿Ayakawa-san? Escuchar. Ayakawa Tazuna se quedó paralizada a mitad de camino. Su pie resbaló sobre la piedra mojada y cayó de bruces a la poza poco profunda que había debajo, con un chapoteo lo suficientemente fuerte como para ahogar el rugido de la cascada. Esa reacción de pánico fue toda la confirmación que Mizuno necesitaba. ¿De verdad eres tú?, exclamó. ¿Qué demonios hacía Ayakawa-san aquí fuera? La última vez que la había visto fue en la librería, cuando salió con el presidente Rudolf Itio. Recordaba haberla visto de pie en silencio en un rincón, sosteniendo en una mano un libro titulado Cómo controlar tus deseos y, en la otra, una foto del propio Mizuno, sus ojos vidriosos, sumidos en una intensa concentración. Ese entrenamiento no había salido particularmente bien. Su mirada se había vuelto cada vez más aturdida a medida que miraba fijamente, y si Mizuno no hubiera tosido discretamente para traerla de vuelta a la realidad, podría haberse perdido en sus propias fantasías allí mismo. Ahora se encontraba allí, en medio de la naturaleza, meditando bajo una cascada helada. ¿Podría ser esto la continuación de su entrenamiento para la supresión del deseo? Entrenador Mizuno. Ayakawa Tazuna salió de la piscina, empapado y visiblemente nervioso. ¿Cómo me reconociste? Normalmente, cuando me cambio de ropa, nadie puede decirme quién soy, excepto las personas muy cercanas a mí. Bueno, Mizuno se rascó la nuca. Quizás simplemente tengo buena memoria. La verdad es que fueron sus piernas, jamás las olvidaría. ¿Un buen recuerdo?, preguntó Ayakawa con tono dubitativo. Su forma de Uma Musume debería haber sido irreconocible, con las orejas y la cola, lucía completamente diferente. Además, su característico sombrero y traje verdes habían desaparecido, pero Mizuno lo había descubierto al instante y, peor aún, ni siquiera parecía sorprendido. ¿No te sorprende que sea una Uma Musume?, preguntó, cubriéndose las orejas con timidez e intentando esconder la cola detrás de la espalda, aunque sus ojos escrutaban su rostro con atención. En realidad no, respondió Mizuno encogiéndose de hombros. En realidad, lo había sospechado desde hacía mucho tiempo. Desde que leyó Trainers, From Navis to the Monarch's Basement, y aprendió que un entrenador podía juzgar el potencial de una Uma Musume por sus piernas. Se había dado cuenta de que las piernas de Ayakawa eran demasiado excepcionales para una humana común. Sin embargo, como quería mantener su identidad en secreto, Mizuno nunca lo había mencionado. Hay cosas que es mejor dejar sin decir. ¿Qué quieres decir con, en realidad no? Ayakawa infló las mejillas, claramente insatisfecha. Había ocultado su verdadera identidad durante años. ¿Nadie la había visto jamás así, y el primer hombre que la vio reaccionó con tanta indiferencia? Su entusiasmo se desvaneció como un globo que se pincha. Está bien, supongo, dijo Mizuno con voz débil, dejando caer los hombros. Elogiar sus orejas o su cola solo conseguiría que lo lanzaran por los aires con un umapioi. Entrenadora Mizuno. Ayakawa se quedó paralizada de repente, llevándose la mano al pecho como si acabara de comprender algo. ¿Has venido hasta aquí? No me digas, ¿que has venido por mí? No, no, no. Mizuno agitó ambas manos frenéticamente. Es pura coincidencia. Estoy aquí para entrenar, eso es todo. ¿Entrenamiento? Ayakawa parpadeó. Pero Trasen tiene todo tipo de instalaciones que puedas necesitar. ¿Por qué venir a un bosque tan remoto? Al ver su evidente confusión, Mizuno explicó rápidamente, el maestro Jin me dijo que meditara bajo esta cascada durante 2 horas al día para desarrollar resistencia. ¿Maestro Jin? Repitió, y asintió reconociéndolo. Ah, el luchador estadounidense que vive cerca. Su hija mayor estudia en Trasen, es muy vivaz y muy guapa. Pero entonces frunció el ceño de nuevo. Así que,
¿Piensas convertirte en luchador enmascarado? Algo así, admitió Mizuno con timidez. En fin, necesito fortalecer mi cuerpo, y meditar bajo la cascada forma parte del entrenamiento. Entonces eso significa. Los ojos de Ayakawa se abrieron de par en par. Mizuno asintió. Parece que entrenaremos juntos durante las próximas semanas. Sonrió y le tendió la mano. Más adelante, también necesitaré que pongas a prueba mi resistencia. Y si alguna vez necesitas ayuda con algo, haré todo lo posible por ayudarte. Así que. Él la miró a los ojos y dijo afectuosamente. Por favor, cuide de mí. Capítulo 236 Uma Musume, al sótano. El plan de acondicionamiento físico que el maestro Jin le dio a Mizuno constaba de 4 partes. Primera parte. Dirígete al norte, adéntrate en el bosque, escala una montaña de más de 1000 metros de altura, desciende por el acantilado y luego rueda cuesta abajo por la pendiente más suave, usando únicamente tu cuerpo. Al amanecer, cuando el cielo comenzaba a palidecer, Mizuno llegó a la cima de la montaña. Siguiendo el plan, encontró una pendiente con una inclinación de unos 40 grados, se acurrucó formando una bola compacta y se lanzó hacia adelante. Ga. Gritos de dolor resonaban ladera abajo mientras su cuerpo se estrellaba una y otra vez contra el duro suelo, levantando nubes de polvo. A mitad de camino, una enorme roca se interponía directamente en su trayectoria. ¡Pum! Su cabeza le dio de lleno. Ante sus ojos, las estrellas estallaron antes de que todo se oscureciera. Con las extremidades flácidas, rodó el resto del camino cuesta abajo como un muñeco de trapo, deteniéndose al pie de la montaña. Pequeños animales correteaban a su alrededor antes de que, media hora después, Mizuno finalmente volviera a la vida con un leve movimiento. Segunda parte. Dirígete al oeste y cruza un pantano sin ningún equipo. Ten cuidado, el pantano está habitado por cocodrilos. Esa mañana, Mizuno se adentró en el agua turbia, apartando la hierba alta y abriéndose paso a la fuerza. El espeso lodo le succionaba las piernas, y cada paso le agotaba la energía el doble de rápido de lo habitual. Entonces, un crujido. Un cocodrilo de color verde oscuro irrumpió entre los juncos, apretando sus fauces contra su brazo derecho. Duele. Apretando los dientes, Mizuno agarró el hocico del reptil con la mano izquierda, intentando evitar que la mordedura le aplastara el brazo por completo. Por suerte, su cuerpo, ahora más resistente, aguantó, de lo contrario, los colmillos de la bestia lo habrían atravesado sin piedad. El cocodrilo se retorció violentamente en un giro mortal. Obligado a reaccionar, Mizuno rodó con él, igualando su movimiento para disminuir la fuerza del desgarro. Cuando finalmente se cansó, soltó el brazo de un tirón, levantó al reptil y lo arrojó a un lado antes de seguir adelante. Justo entonces, otro cocodrilo emergió del agua 10 metros más adelante. Tercera parte. Adéntrate en el bosque del sur, encuentra una cueva escondida y roba todo lo que encuentres dentro. Al mediodía, la luz del sol se filtraba entre las hojas en rayos dorados, haciendo que el bosque resplandeciera como un salón sagrado. Mizuno corrió entre los árboles, agarrando algo con fuerza entre sus brazos. Detrás de él, 2 enormes osos, uno de color marrón rojizo y el otro dorado, rugían furiosamente mientras se acercaban. Debido a sus colores, Mizuno les puso los apodos mentales de oso grande y oso pequeño. Minutos antes, la pareja se preparaba tranquilamente para su siesta cuando Mizuno irrumpió en su cueva y se llevó su reserva de miel. Ahora buscaban venganza. «Deja de perseguirme», gritó Mizuno sin aliento, aferrándose al panal que goteaba mientras zigzagueaba entre los árboles. Quienes pensaban que los osos eran lentos solo por su apariencia robusta estaban completamente equivocados. Podían correr a 60 kilómetros por hora y arrancar la cabeza de un solo golpe. Su espeso pelaje y su grasa los hacían prácticamente invulnerables. Y Mizuno había buscado pelea con 2. Rugido. Big Bear lanzó una pata. Mizuno se agachó por instinto, las garras rozaron su capucha y partieron un árbol cercano por la mitad. Grieta. Un sudor frío le recorría la espalda.
La adrenalina inundaba sus venas, obligando a sus músculos exhaustos a seguir moviéndose. Corrió con más fuerza que nunca. En el extremo sur del bosque, apartó la colmena. Mientras los dos osos se escabullían para pelear por su tesoro recuperado, Mizuno desapareció de la vista. Cuarta parte. Medita bajo la cascada oriental, soportando 2 horas de agua que cae sin cesar. Por la tarde, bajo el sol abrasador, Mizuno arrastró su cuerpo magullado y maltrecho hasta la cascada donde Ayakawa-san ya estaba entrenando. Se desplomó boca abajo sobre la piedra junto a ella, dejando que el agua le golpeara la espalda. Entrenadora Mizuno, ¿estás bien?, preguntó Ayakawa con preocupación en su voz. Mizuno no respondió, solo levantó un pulgar tembloroso. Por supuesto, no estaba bien. Aunque sus heridas estaban ocultas bajo la ropa, Ayakawa podía imaginarse fácilmente su estado. Por su experiencia tratando a Uma Musume, quien sufrió un accidente durante una carrera, Mizuno debía estar a punto de ser piña, completamente destrozado. Tal vez, deberíamos parar aquí, murmuró ella, extendiendo la mano para ayudarlo. Pero en el momento en que su mano se acercó, Mizuno negó con la cabeza. Él conocía su cuerpo mejor que nadie. Estaba justo al límite, pero ese era precisamente el objetivo. Las palabras del maestro Jin resonaban en su mente: para fortalecerte, primero debes quebrarte. Deja que tu cuerpo recuerde el dolor y luego reconstruye con más fuerza que antes. En comparación con escalar acantilados, luchar contra cocodrilos y huir de osos, simplemente tumbarse aquí y soportar la cascada era casi relajante. Entrenadora Mizuno, susurró Ayakawa, mientras su preocupación se transformaba gradualmente en admiración. Verlo esforzarse tanto por alcanzar su meta la llenó de un respeto silencioso y, de forma inesperada, de motivación. Yo también me esforzaré mucho, dijo con convicción, cerrando los ojos y volviendo a su meditación bajo el agua que corría con fuerza. Aguas heladas caían sobre su cabeza y hombros, disipando el calor y los pensamientos dispersos. Precisamente por eso había venido, para calmar su corazón, para alejar el aroma de Mizuno que aún la invadía. Tal vez si meditaba el tiempo suficiente, finalmente podría reprimir ese deseo embriagador de inhalar su aroma. Pero reprimir el deseo cuando el objeto estaba lejos era una cosa. Reprimirlo cuando ese objeto yacía justo a tu lado, empapado, exhausto, totalmente indefenso, era algo completamente distinto. Su pulso se aceleró. El rugido de la cascada no lograba acallarlo. El agua fría no conseguía mitigar el calor que le subía al pecho. Apretó los muslos, susurrando débilmente para sí misma. Mo. Que estés justo a mi lado, hace que este entrenamiento de control de los deseos sea demasiado difícil. Capítulo 237. Uma Musume, al sótano. Rin rin rin, al ponerse el sol y extenderse el crepúsculo por el bosque, la alarma de Mizuno finalmente sonó, marcando el final de su meditación de 2 horas junto a la cascada. La cálida luz del crepúsculo pintaba el bosque de oro, y el rocío brillaba sobre el cuerpo magullado y maltrecho de Mizuno como diminutos fragmentos de ámbar. Era tarde. La llegada de la noche en el bosque significaba peligro, y el entrenamiento debía terminar por ese día. Pero Mizuno estaba exhausto, completamente agotado. No podía ni mover un dedo para apagar la alarma, y mucho menos bajar de la piedra. El estruendo de la cascada le quemaba los músculos. Por suerte, Ayakawa-san había estado meditando a su lado todo el tiempo. En cuanto oyó la alarma, sus orejas de caballo se agitaron bajo el agua. Se giró, se puso de pie y rápidamente sacó a Mizuno de debajo de la cascada. El entrenador Mizuno, mientras lo sostenía en brazos, bajó la mirada hacia su rostro inconsciente. Perdió el foco y su respiración se aceleró. No había nadie más alrededor. La casa del maestro Jin estaba a casi 2 kilómetros de distancia, demasiado lejos para oír nada, incluso si Mizuno hubiera estado despierto y gritando. Pero no estaba despierto. No podía moverse, no podía hablar. Si Ayakawa se quitara la capucha ahora mismo, ella por fin podría inhalar ese aroma familiar con el que había soñado durante tanto tiempo, y volver a ver su rostro. El mismo rostro apuesto que una vez tocó por un instante fugaz en aquel almacén.
nadie sabría lo que pasó aquí. Nadie sabía siquiera que Mizuno había venido a entrenar a este lugar aislado. El único que sabía de la presencia de Uma Musume bajo la cascada era el propio Mizuno. Si se lo llevara ahora, ese aroma embriagador y todo lo que lo rodeaba le pertenecería solo a ella. Ja, ja. Respirando con dificultad, Hayakawa sacó a Mizuno del agua y lo llevó de vuelta a la tienda que había montado cerca. Lo recostó con cuidado en la cama y luego se agachó a su lado, temblando. Sus manos se aferraban con fuerza a las sábanas mientras luchaba por no moverse. Una sola gota de agua, quizás de su cabello, quizás no, se deslizó por su mejilla sonrojada, recorriendo su cuello y desapareciendo en la curva de su pecho. Mizuno yacía allí indefenso, con la capucha cubriendo parcialmente su rostro, mientras el ritmo constante de su respiración llenaba el silencio. Debes resistir, tienes que contenerte. Repetía las palabras en su cabeza una y otra vez, pero sus delgados dedos seguían avanzando por sí solos, vacilantes, temblorosos. Tal vez, solo un pequeño olfateo. Su mano rozó la tela de su manga, enroscándose alrededor de ella, levantándola muy ligeramente. Sonido metálico. La tetera que estaba sobre la mesa se cayó repentinamente, golpeando el suelo con un fuerte estruendo metálico. El ruido seco la devolvió bruscamente a la realidad. Hayakawa jadeó y soltó la manga de Mizuno de inmediato. ¡Uf! Se llevó una mano al pecho, con el corazón latiéndole con fuerza. Estuvo a punto de ocurrir. Si la tetera no se hubiera caído, si algo no la hubiera detenido, podría haber perdido el control. No puedo quedarme aquí más tiempo. Apretando los dientes, Hayakawa cerró los ojos, se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda. No regresó esa noche, en cambio, prefirió pasar toda la velada bajo la gélida cascada, obligándose a meditar hasta el amanecer. A la mañana siguiente, justo después del amanecer. MMNN. Mizuno se removió, estirándose con un largo bostezo. Había estado inconsciente durante 12 horas seguidas. Cuando se incorporó, se sintió increíble. No le dolía la cintura, no le dolían las piernas, se sentía lleno de fuerza, casi rebosante de energía. Presionó la palma de la mano contra su abdomen, sintiendo la firmeza de sus músculos. Una repentina revelación cruzó por su mente. Y ese era el secreto para la recuperación. Mientras uno tuviera pasión por la batalla y el deseo de ganar, el cuerpo podía curarse en un abrir y cerrar de ojos, y más fuerte que antes. El cuerpo humano es realmente increíble, ¿verdad? Fortune, increíble, ni hablar. Soy yo quien usa mi energía de esperanza para curarte. Sin mí, estarías en cama al menos 2 semanas. ¿En serio? Mizuno se rascó la cabeza con timidez. Creía haber despertado un potencial oculto en las artes marciales que podría curarse de sus huesos rotos simplemente durmiendo. Pero, al parecer, Fortune lo había estado curando en secreto todo el tiempo. Mizuno, ¿estás usando tu energía de esperanza para eso? ¿No es eso peligroso para ti? Fortune, nada demasiado serio. Simplemente me desmayo de vez en cuando. Sin embargo, no recibirás ninguna alerta de peligro, así que probablemente nunca te darás cuenta cuando estés a punto de ser víctima de Uma Pioi. Mizuno. ¿Cómo es posible que eso no fuera grave? Esperar. De repente, se percató de la tienda de campaña desconocida que lo rodeaba. Entonces su mirada se posó en el sombrero verde y el traje profesional que colgaban ordenadamente de un perchero cercano. La ropa de Hayakawa-san. Así que fue Hayakawa-san quien me ayudó, murmuró. Le vinieron a la mente los recuerdos de haberse desplomado bajo la cascada. Seguramente ella lo había traído de vuelta hasta aquí y no se había aprovechado de él en lo más mínimo. La gratitud le inundó el pecho. Siempre le había preocupado que Hayakawa-san no pudiera controlar su impulso de olfatearlo, que su meditación fuera una lucha constante contra el instinto. Pero ahora, al ver que ni siquiera había movido su ropa, Mizuno se sintió avergonzado por haber dudado de ella. Ella realmente había superado sus deseos. Se había vuelto más fuerte. ¿Hayakawa-san?
Realmente te juzgué mal, dijo con sinceridad. Fortune, difícil de decir. ¿Mizuno? Mizuno, ¿qué quieres decir? Fortune, hay cosas que es mejor dejar sin saber. Fortune, en fin, no te preocupes. Mientras yo esté. ZZZZ. Mizuno, ¿Fortuna? Oye, ¿Fortuna? Silencio. Me estás tomando el pelo. Capítulo 238 Uma Musume, al sótano. Tras despertarse en la tienda de Ayakawa-san, Mizuno no perdió ni un solo minuto tumbado. Primero regresó a la cascada y le dio las gracias a Ayakawa-san, que seguía meditando allí, por haberlo salvado la noche anterior. Luego, tras expresar su gratitud, se adentró en el bosque para encontrar un lugar tranquilo y resguardado donde pudiera montar su tienda de campaña y acampar. Una vez que encontró un lugar seguro donde descansar, Mizuno se volcó de inmediato en el entrenamiento, escalando la montaña del norte una vez más al amanecer. Para comenzar otra ronda del brutal régimen de 4 partes del maestro Jin. Los días se sucedían con una monotonía agotadora, soportando el dolor durante el día, cayendo en un sueño profundo y sin sueños por la noche, dejando que la energía de la fortuna reparara lo que quedaba de su cuerpo. Así transcurrió una semana. Pero en esa única semana, la resistencia de Mizuno se había disparado. Incluso había desarrollado algunas técnicas rudimentarias para dispersar el impacto, habilidades nacidas de la repetición pura y dolorosa. Durante el descenso por la montaña, aprendió a relajar su cuerpo y absorber los golpes, dejando de perder el conocimiento al golpearse la cabeza contra las rocas. Al llegar abajo, podía ponerse de pie, sacudirse el polvo y marcharse como si nada. El cruce del pantano también se había convertido en una rutina. El lodo ya no lo agotaba tanto, e incluso cuando un cocodrilo se abalanzaba sobre él, Mizuno se retorcía en su propio giro mortal, igualando su movimiento hasta que se mareaba. Para luego apartarlo con un puñetazo casual antes de seguir adelante. Incluso la persecución del oso se había vuelto manejable. Su mayor resistencia y velocidad le permitían ahora superar fácilmente tanto al oso grande como al oso pequeño. Aunque aún podían alcanzar velocidades similares a las de un coche, Mizuno se movía entre los árboles con demasiada rapidez para que pudieran alcanzarlo. Claro que, al final, nunca les robaba la miel, siempre devolvía la colmena antes de escapar, dejando a los 2 osos rugiendo de furia y confusión tras él. Y la meditación junto a la cascada, la parte más temida, se había convertido en la más fácil. Lo que antes parecía un torrente implacable, ahora se sentía como un vigoroso masaje de espalda. Estar sentado bajo las cataratas durante 2 horas ya no se consideraba entrenamiento, a veces, Mizuno incluso tarareaba bajo el rocío. También se había acostumbrado a hablar con Ayakawa-san mientras ella meditaba a su lado, aunque cada vez que él hablaba, ella se ponía ligeramente rígida, se le ruborizaban las mejillas y su respiración se agitaba. Como si intentara reprimir algo mucho más allá de la simple irritación por sus interrupciones. Aún así, Mizuno se sentía confiado. Había dominado las 4 etapas del programa del maestro Jin y creía haber alcanzado el umbral de resistencia necesario para soportar múltiples golpes de Uma Musume. Así pues, al mediodía de ese día, se acercó a Ayakawa-san con una petición seria. ¿Pondría ella misma a prueba su resistencia? Los dos estaban de pie uno frente al otro en una pradera abierta cerca de la cascada, la luz del sol se filtraba entre los árboles y los pájaros cantaban suavemente sobre sus cabezas. El aire era tranquilo y puro, perfecto para un duelo. Mizuno permanecía inmóvil, en posición de jinete, con los puños pegados a la cintura, intentando imitar la postura del escudo de la campana dorada que había visto en series de artes marciales. Claro que, en realidad, no conocía la técnica, lo hacía simplemente para levantar la moral. Frente a él se encontraba Ayakawa-san, una vez más con su característico traje y sombrero verdes, con expresión de incertidumbre. «¿Entrenadora Mizuno, estás segura de esto?», preguntó, apretando los puños con nerviosismo. «De verdad que no quiero hacerle daño». Sus manos parecían pequeñas, delicadas, casi tan suaves que daban la impresión de ser inofensivas. Pero Mizuno sabía que no era así. Si golpeaba con todas sus fuerzas, podía atravesar 20 centímetros de acero.
El verdadero poder de una Uma Musume era algo que el ojo humano no podía medir. Incluso una jovencita, de apenas la altura de las rodillas, podía lanzar a un hombre adulto como si fuera un muñeco de trapo. Y Ayakawa-san no era una Uma Musume cualquiera, su verdadera identidad era Tokino Minoru, la campeona invicta que una vez dominó el mundo de las carreras en Japón. Probablemente, toda su fuerza podría rivalizar incluso con la del presidente Rodolfo. Pero a mayor riesgo, mayor recompensa. Si Mizuno hubiera podido resistir tan solo uno de sus golpes con toda su fuerza, habría demostrado verdaderamente la resistencia de su cuerpo y se habría ganado el derecho a aprender la técnica secreta del maestro Jin. Sí, Ayakawa-san, dijo Mizuno, tragando saliva con dificultad pero manteniéndose erguido. Esto es muy importante para mí. No te contengas, dame todo lo que tengas. Sus palabras eran audaces, pero el leve temblor en sus piernas delataba su nerviosismo. Ya había luchado contra Uma Musume, pero nunca se había ofrecido voluntario para ser golpeado por una. La enorme presión que emanaba de Ayakawa-san, tranquila y concentrada, era más aterradora que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado. De acuerdo entonces. Ayakawa dio un paso al frente, entrecerrando los ojos, y su expresión se tornó repentinamente serena y concentrada, propia de una luchadora experimentada. Ya voy. Mizuno se preparó, con la mandíbula tensa. Ja. Su voz era dulce, pero su pegada era todo lo contrario. Auge. Pua. Fue como ser atropellado por un tren de carga. El impacto lanzó a Mizuno por los aires, haciéndolo girar como un muñeco de trapo antes de estrellarse contra el estanque a 20 metros de distancia, provocando un chorro de agua a presión. Entrenadora Mizuno. Gritó Ayakawa, corriendo hacia ella. Se arrodilló a la orilla del agua y sacó su cuerpo inerte y empapado. No, estoy muerta todavía, carraspeó Mizuno, apenas levantando un pulgar tembloroso. Comparadas con cocodrilos u osos, las Uma Musume estaban en otro nivel. El único puñetazo de Ayakawa había enviado momentáneamente su alma al más allá. Juraría haber visto a su bisabuela saludándolo al otro lado de un río brumoso, ofreciéndole un tazón de sopa. Pero él se negó cortésmente, y en lugar de eso, volvió a estrellarse contra su cuerpo. Cada hueso le dolía intensamente, sentía que sus órganos se habían reorganizado, su pecho era un infierno de entumecimiento y náuseas. Pero, estaba consciente. Podía moverse. Eso significaba que contaba. Lo había soportado. Lo logré. Exclamó, alzando débilmente ambos puños en señal de triunfo a pesar del dolor. Sobreviví. Eso era todo, la prueba de que había alcanzado la verdadera resistencia. La prueba de que estaba listo para el movimiento final del maestro Jin. Ya podía imaginárselo, volver atrás dominar la legendaria técnica de lucha libre y derrotar a el Cóndor Pasa en un glorioso combate. Bohu, gritó Mizuno, entre risas y ahogo de dolor. Ayakawa lo observó celebrar, con un destello de culpa en el rostro. Se mordió el labio y desvió la mirada. Porque la verdad era que no había usado toda su fuerza. Ella solo había golpeado con la mitad de su fuerza. Espero que esto no le cause problemas al entrenador Mizuno más adelante, murmuró en voz baja, sintiendo una opresión en el pecho mientras él le sonreía, ajeno a todo. Capítulo 239 Uma Musume, al sótano. Tarde, frente a la fábrica. El maestro Jin permanecía de pie, perezosamente, en el umbral de la puerta, con una botella de whisky medio vacía en la mano izquierda y un vaso en la derecha, saboreando el tranquilo aire de la montaña. Pocos podían comprender el dolor de un hombre casado con una Uma Musume. Tras más de 20 años de matrimonio, su cuerpo ya no estaba en su mejor momento, pero el destino había decidido que justo entonces su esposa, Starry Sky, entraba en su propia época dorada. Ahora, todas las noches ella le exigía contribuciones. Y si él se negaba, simplemente las tomaba por la fuerza. En otro tiempo, había sido el mejor luchador de Estados Unidos, ahora, incluso con sus reservas, no podía soportar ese tipo de explotación propia de un magnate agrícola.
Hace 2 semanas, él le había contado una historia, que se dirigía a las montañas para convertir su antiguo campo de tiro en una fábrica de salsa picante. Ella lo dejó ir, y él escapó aquí solo para redescubrir lo que era la paz. Desde entonces, cada día bebía buen whisky, fumaba puros caros y disfrutaba de las vistas a la montaña. La vida era maravillosa. Ah, la vida en las montañas, tan buena, tan buena. Me pregunto cómo irá el entrenamiento de resistencia del pequeño Go, murmuró el maestro Jin, agitando el whisky en su vaso y contemplando su reflejo ámbar. Hace una semana, un misterioso joven que se hacía llamar Hideki Go se acercó a él buscando una técnica de lucha libre lo suficientemente fuerte como para derrotar a una Uma Musume. El chico era educado, humilde y sorprendentemente bien parecido. El maestro Jin le había tomado cariño, tanto que había intentado en más de una ocasión convencerlo de que saliera con su hija. Es una lástima que el chico siguiera negándose. De lo contrario, Jin ya lo habría metido en la familia a la fuerza si hubiera sido necesario. Sin embargo, según los cálculos de Jin, el chico no regresaría hasta dentro de varios meses. Entre el entrenamiento brutal y el tiempo de recuperación, ningún ser humano común podría completar el programa en menos de 3 meses. Estaba dando otro sorbo cuando los arbustos frente a la fábrica crujieron. Y Mizuno salió disparado, corriendo directamente hacia él. Maestro Jin. Maestro Jin. Oh. Pequeño Go. Jin parpadeó. ¿Cuál es la prisa? No me digas que el programa fue demasiado para ti y que volviste temprano para descansar, ¿eh? Se rió entre dientes, orgulloso de su propia deducción, y tomó otro trago. He completado mi formación. Puff. Whisky rociado por todas partes. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Jin tosió, limpiándose la boca. ¿Y ya terminaste tu entrenamiento de resistencia? Así es, asintió Mizuno con seriedad. Esta misma tarde, recibí un ataque con toda la fuerza de la Uma Musume bajo la cascada. ¿Tan rápido? La mandíbula de Jin casi tocó el suelo. ¿Un régimen diseñado para durar 3 meses, completado en una semana? ¿No me crees? Preguntó Mizuno. ¿Puedo llevarte con ella? No hace falta, le dijo Jin, despidiéndolo con un gesto. No dudó del chico ni por un segundo. Nadie en su sano juicio arriesgaría su vida mintiendo sobre estar preparado, la técnica era demasiado peligrosa para eso. Lo que significaba, que realmente lo había hecho. Completé un curso de 3 meses en 7 días. Me recuperé al instante del castigo diario. Me despertaba cada mañana más fuerte que la anterior. Ese tipo de tasa de recuperación. Ese era el sueño de todo marido de mediana edad con una esposa al estilo de Uma Musume. Si pudiera recuperarse tan rápido, no estaría escondido en las montañas ahora mismo, fingiendo dirigir una fábrica de salsa solo para evitar el ejercicio nocturno. Jin gimió, con los ojos empañados por la envidia. Sin saber que Fortune curaba a Mizuno en secreto cada noche, Jin supuso que el chico simplemente era diferente, un monstruo capaz de superar las heridas solo con pura fuerza de voluntad. Con la orientación adecuada, su potencial sería ilimitado. Jin bajó la mirada, sumido en sus pensamientos. Originalmente, había planeado enseñarle el movimiento gratis una vez que el chico terminara su entrenamiento de 3 meses, un simple gesto de mayor a menor experiencia. Pero ese plan se basaba en la idea de que Mizuno era humano. Esto no era velocidad humana. Esto era algo completamente distinto. ¿Maestro Jin? Preguntó Mizuno nerviosamente mientras el silencio se prolongaba. ¿En qué está pensando? Jin levantó la vista, con una sonrisa pícara que se dibujó en sus labios. Estoy pensando, tal vez no debería enseñarte después de todo. Mizuno parpadeó, atónita. Pero dijiste que una vez que pudiera resistir un ataque de Uma Musume a máxima potencia, calificaría para aprender el movimiento. Jin cruzó los brazos, con un tono repentinamente solemne. He cambiado de opinión. Me interesa mucho tu cuerpo, chico.
Así que, si quieres que te enseñe, primero tendrás que unirte a mi familia, convertirte en uno de nosotros. ¿Unirme a tu familia? ¿Qué quieres decir? Jin señaló con el pulgar su propio pecho con orgullo. Llámame suegro. Ah. Capítulo 240 Uma Musume, al sótano. Mizuno se quedó paralizado, completamente estupefacto. Por un instante, se preguntó sinceramente si aún flotaba boca abajo en el estanque tras el puñetazo de Ayakawa-san, alucinando con aquella extraña conversación mientras su cerebro se desconectaba. Solo había conocido al maestro Jin 2 veces. El hombre ni siquiera sabía su verdadero rostro, y ahora quería que Mizuno lo llamara suegro. Mizuno le pellizcó la mejilla. Le dolió. No, definitivamente es real. ¿Qué pasa? ¿Es tan bueno que crees que está soñando? El maestro Jin rió, dándole a Mizuno una palmada en el hombro lo suficientemente fuerte como para sobresaltarlo. Tranquilo, chico. Claro, pedirte que te unas a mi familia antes incluso de que conozcas a mi hija puede parecer precipitado, más imprudente que la gente que se casa después de una semana, pero piénsalo. Esto nos beneficiará a ambos. ¿Nos beneficia? Mizuno parpadeó, sin entender en absoluto. Aunque quiso negarse en el acto, necesitaba esa técnica de lucha para vencer a el cóndor pasa. Así que decidió escuchar primero, tal vez aún había margen para negociar. Exacto. Grandes beneficios. El maestro Jin le agarró la mano antes de que pudiera retroceder, con los ojos brillantes de emoción. No te dejes engañar por este campo de tiro abandonado, chico. Nuestra familia dirige un imperio empresarial en Estados Unidos. Restaurantes, moda, marcas deportivas, lo que sea. Somos parte de la élite estadounidense. Si te unes a nuestra familia, te llevaré yo mismo. Dinero, fama, contactos, nunca tendrás que preocuparte por nada. Se inclinó más cerca, bajando la voz como un vendedor que cierra un trato. A cambio, quiero tus genes. Esa recuperación milagrosa tuya, si nuestra estirpe la hereda, la familia Jin podría dominar todos los campos deportivos de la Tierra durante generaciones. Ah, y tengo primos en Estados Unidos con muchas hijas de Uma Musume de tu edad. Están muy interesados en hombres jóvenes y fuertes como tú. ¿Un chico que puede sobrevivir a un puñetazo de Uma Musume con toda su fuerza? Eres justo su tipo. Él asintió con orgullo y aprobación. Estados Unidos está lleno de jóvenes que ya no quieren casarse. Si mis sobrinas no encuentran maridos adecuados, bueno, tal vez cuenten contigo para ayudar a la familia a tener la próxima generación de campeones. No te preocupes, soy un hombre de mente abierta. Mientras mi hija no se entere, puedes salir con todas las chicas de la familia que quieras, tener todos los hijos que desees, te apoyaré por completo. Sonrió ampliamente. ¿Y bien? ¿Te tienta la idea? Mizuno lo miró fijamente, en silencio durante un largo segundo, y luego dijo secamente, no me tienta en absoluto. Para empezar, él no tenía ningún gen de recuperación milagrosa, Fortune sí. En segundo lugar, incluso si lo tuviera, jamás se uniría al proyecto de reproducción personal de este hombre. Y tercero, ¿a qué venía esa lógica retorcida de la élite estadounidense? Las hijas de mis primas Uma Musume necesitan descendencia, así que ve a ayudarlas. Oye. Una sola Uma Musume bastaba para dejar a un hombre seco. ¿Acaso el maestro Jin quería matarlo? No. 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 Mizuno negó con la cabeza enérgicamente. Absolutamente no. ¿Estás seguro? El maestro Jin alzó una ceja, con voz sombría. Si no aceptas unirte a mi familia, no te enseñaré el movimiento. A Mizuno se le revolvió el estómago. No podía negarse rotundamente, pero tampoco podía aceptar convertirse en el semental de la familia. Dudó un momento, y entonces le surgió una idea. Entonces, ¿podríamos tal vez manejar esto de otra manera?, preguntó con cautela. Ah. ¿Cómo qué? Si no le importa, dijo Mizuno con cautela, podría convertirme en su hijo jurado. El maestro Jin frunció el ceño,
claramente insatisfecho. Pequeño Go, ¿de verdad te opones tanto a conocer a mi hija? Ni siquiera la has visto todavía. Es adorable. Es monísima. El rostro de Mizuno quedó inexpresivo. Guapa o no, una vez que amaneció y ella empezó a exprimirlo hasta la última gota, dudó que aún la encontrara guapa. Al darse cuenta de que el maestro Jin no iba a ceder, Mizuno suspiró y cambió de táctica. De acuerdo. Si el viejo quisiera jugar sucio, jugaría aún más sucio. ¿Así que el maestro Jin quería que se casara con su hija? De acuerdo. Fingiría estar de acuerdo. Aprendería el truco y desaparecería antes de que nadie pudiera llevarlo al altar. Ni siquiera fue un compromiso formal, el maestro Jin no le había pedido la opinión a su hija, y Mizuno ni siquiera se había dejado ver. Cuando él rompiera el compromiso más adelante, probablemente ella simplemente se encogería de hombros y seguiría adelante. Perfecto. J.E., J.E., J.E. Fingiendo un profundo suspiro, Mizuno se llevó la mano al pecho dramáticamente e inclinó la cabeza, con aspecto de estar tomando la decisión más difícil de su vida. De acuerdo, estoy de acuerdo. De verdad. Los ojos del maestro Jin se iluminaron como fuegos artificiales. Mizuno asintió solemnemente, manteniendo una expresión impasible. Excelente. Entonces, la próxima vez que mi hija esté libre, la llamaré para que ustedes dos se conozcan. Y jajaja. Riendo a carcajadas, el maestro Jin pasó un brazo por los hombros de Mizuno, tratándolo ya como a un miembro de la familia. Mizuno sonrió, pero en el fondo ya estaba tramando la excusa perfecta para desaparecer en cuanto aprendiera ese legendario movimiento de lucha libre. Fin de capítulo.